Bienvenidos a los archivos del Ángel de la Noche. Estos son relatos de experiencias paranormales de gente real, como tú y como yo, que no podrás creer. Comenzamos. Mi abuela nos contaba a mi madre y a mí sobre sucesos inexplicables que vivió durante su estancia en provincia. De todos estos relatos, el que más me sorprendía era uno en especial, ya que cuando sucedió ella tan solo tenía 12 años. En una de las ocasiones en las que acompañaba a mi bisabuela al centro del pueblo para vender y comprar lo que necesitaban, mientras mi bisabuela estaba dentro del local, mi abuela salió como típica niña a curiosear. Estaba distraída cuando se topó con una mujer, sentada en una banca fuera del local, con una cobija en el regazo, que la miraba fijamente y murmuraba palabras que mi abuela no pudo entender. En un movimiento que hizo esta mujer, mi abuela pudo ver que le faltaba una parte de las piernas, ya que ambos miembros solo llegaban hasta las rodillas. La curiosidad le ganó y con cautela se acercó a preguntarle, muy imprudentemente: «Buen día, señora. Disculpe, ¿qué le pasó al resto de sus piernas? ¿Por qué está así?» Aquella mujer solo contestó: «El culpable es el desgraciado de mi marido. Me quemó las piernas y por eso las perdí, y mi castigo es arrastrarme así en esta vida». Ella estuvo a punto de preguntar algo más cuando mi bisabuela dio un grito de espanto y la tomó del brazo. Con un fuerte movimiento la colocó detrás de ella, sirviendo así de escudo entre mi abuela y aquella mujer. Mi bisabuela, con rabia, le gritó: «Aléjate de mi hija, maldito demonio», y sin soltarla de la mano, la llevó calle abajo, hacia su casa. Durante todo el camino mi bisabuela estuvo muy asustada y molesta, lo cual no era propio de su carácter. Cuando ellas llegaron a su casa, mi abuela le preguntó a su madre el por qué estaba tan molesta. Mi bisabuela, ya en la seguridad de su casa, se relajó un poco y le dijo: «Prométeme que jamás te acercarás a esa señora. Nunca más». Mi abuela solo atinó a preguntar: «¿Por qué?». «Es una bruja», le contestó su madre. «Es un ser maldito que se alimenta de la sangre de bebés y niños inocentes. Hace muchos años, cuando era joven, ella estaba casada con un buen hombre, amable y trabajador. Llevaban tan solo unos meses de matrimonio, pero había algo que a su marido siempre le parecía extraño, y el motivo era que varias veces a la semana le preparaba sangre, o moronga como se le conoce en algunas partes de México. Las primeras veces no le tomó importancia, pero pasado el tiempo la situación le empezó a molestar. Cuando iba a trabajar, sus compañeros de trabajo murmuraban a sus espaldas, hasta que uno de sus amigos le dijo que todos sabían que su mujer era una bruja, que se alimentaba de la sangre de los niños no bautizados. Él por supuesto no lo creyó, y pensó que eran chismes de gente malintencionada, pero seguía la interrogante del por qué le preparaba con mucha frecuencia sangre para comer. Cuando llegó a su casa le preguntó qué había preparado para cenar ese día, y la respuesta le fastidió. Le cuestionó de dónde obtenía la sangre. Ella muy tranquila le dijo que de camino a casa de su familia cada 3 días mataban cerdos, y que amablemente esa persona le regalaba la sangre, pero que si le molestaba, mañana prepararía algo más. Él fingió creerle y no preguntó nada más. Al día siguiente, salió más temprano que de costumbre y fue al lugar en el que, según su esposa, era donde le regalaban la sangre, descubriendo la mentira de ella, porque en ese lugar no mataban animales tan seguido, como ella aseguraba. Se fue a trabajar con todas esas ideas en la mente, y en su hora de descanso se acercó a los compañeros que siempre murmuraban a sus espaldas, y les preguntó: «¿Ustedes en qué se basan o qué pruebas tienen para estar seguros que mi mujer es una bruja?». Uno de ellos contestó: «Yo le he visto salir de madrugada de tu casa y convertirse en una guajolota, y llegar 1 hora antes del amanecer con manchas de sangre». Él no lo podía creer. Analizó las cosas y recordó que una noche antes de cada ocasión en la que ella le preparaba sangre, antes de dormir le daba un té para descansar, y ese té siempre lo hacía dormir profundamente. Así que ideó un plan para descubrir quién decía la verdad. Llegada esa noche cenó y convivió con ella como siempre. Al terminar de cenar, ella le ofreció el té. Él fingió tomárselo, y en un descuido de ella lo arrojó por la ventana. Siguió con su plan y fingió que se empezaba a dormir. Ella se acercó y le dijo: «Vete a dormir al cuarto, estás tan cansado que te estás durmiendo en la cocina». Le ofreció la mano para ir juntos a dormir, pero ella, negándose, le dijo: «No, ve solo, todavía tengo que preparar las cosas para llevarlas al molino mañana, muy temprano, para hacer las tortillas». Él, al ver su negativa, le dijo que la esperaría. A los pocos minutos fingió caer profundamente dormido. Cuando ella se acercó, hablándole y moviéndolo para intentar despertarlo, comprobó que estaba dormido.
Empezó a buscar un paquete que tenía escondido en un rincón, mientras su esposo, con los ojos entrecerrados, observaba cada uno de sus movimientos. Tuvo que hacer uso de todo su autocontrol para no gritar, cuando la vio desenvolver el paquete y ver que era un machete pequeño y un ungüento. Tomó el ungüento y se lo puso en ambas piernas, unos centímetros debajo de las rodillas, y tomando el machete se cortó las piernas. Se incorporó sin esfuerzo y ocultó sus extremidades al lado del fogón, y brincó, con una agilidad sorprendente, mientras rezaba lo siguiente: sin el Padre, sin el Hijo y sin el Espíritu Santo. Durante este proceso su cuerpo se iba deformando, hasta terminar en convertirse en una guajolota muy grande, que salió velozmente por la ventana. El pobre hombre tardó unos minutos en reponerse de la impresión. Cuando sintió que las piernas le sostendrían y pudo levantarse, fue hacia el fogón y buscó las piernas que su esposa había escondido, como si fueran un accesorio de quitar y poner. Fue tanta su furia al descubrir la verdadera identidad de la mujer que amaba, que sin pensarlo arrojó las piernas al fogón, donde empezaron a calcinarse rápidamente, despidiendo el mismo olor horrible del ungüento. Cuando las llamas envolvieron completamente las piernas de su esposa, escuchó un alarido tan potente que le heló la sangre, y con horror vio a su esposa entrar a su casa, arrastrándose y maldiciéndolo. Con tal escándalo, los vecinos cercanos salieron y auxiliaron al pobre hombre. Al poco tiempo después él falleció. No volvió a ser el mismo, y ella siguió penando en ese estado, como castigo por su pecado. Cuando mi sobrino nació, mis padres y yo fuimos a visitar a mi hermana, para conocer al nuevo integrante de la familia. Mis padres, como abuelos orgullosos, cargaban y mimaban al bebé, y así transcurrió el resto del día, en una linda convivencia. Antes de irnos, mi padre le preguntó a mi hermana sobre la fecha para el bautismo de mi sobrino, a lo cual mi hermana contestó, entre sorprendida y molesta: no he pensado en eso aún, tal vez en unos meses o cuando cumpla el año. En el camino de regreso le pregunté a mis padres por qué la urgencia de que el bebé fuera bautizado, ya que ambos mantenían un semblante muy serio. Mi padre contestó: es solo que quiero evitar una desgracia para tu hermana. No quiero que se vuelva a repetir en la familia. Yo no entendía a lo que se refería. Mi papá, al ver la confusión en mi rostro, decidió contarme. Esto sucedió en mi familia. El primer hijo que tuvieron tus abuelos fue una niña. En aquella época era como toda familia joven, inexperta y despreocupada. Las leyendas y tradiciones del pueblo no las tomaban en cuenta. Las casas estaban alejadas una de la otra, así que muy difícilmente podían alertar o pedir ayuda a alguno de los vecinos. Cuando la bebé tenía tan solo semanas de nacida, algo ocurrió durante la noche que no pudieron explicar. Ambos se quedaron profundamente dormidos, y cuando despertaron, la bebé se hallaba a la altura de sus pies, llena completamente de moretones y sin vida. Al revisarla, mi madre pudo ver que en los moretones había pequeños rastros de sangre. Fue muy grande la tristeza de mis padres, así que su familia les recomendó mudarse a una casa más cercana a ellos para poder cuidarse entre sí de lo que atacó a la bebé. Pasados algunos años, mi madre tuvo otra hija y mi padre se había acercado más a la religión, siendo miembro activo de la iglesia. Durante las primeras semanas de nacida, mis padres montaban guardia durante las noches con el miedo latente de que la historia se repitiera, porque la bebé rompía en llanto cada vez que el sol se ocultaba y no paraba de llorar hasta que el gallo cantaba, y eso era igual a lo que pasó la vez anterior. Una noche que a tu abuelo le tocaba la guardia, no supo cómo ni en qué momento se durmió, cuando ocurrió algo horrible que tu abuelo jamás olvidó. Esa noche había luna llena. De repente un ruido a tu abuelo lo despertó, muy sobresaltado, e intentó moverse, pero no pudo, y el miedo lo invadió. Jamás había experimentado alguna sensación igual. Estaba intentando serenarse cuando un movimiento a su lado lo puso en alerta. Usando su fuerza de voluntad, tan solo logró girar la cabeza en esa dirección, en la que a su vez también se encontraba tu abuela. Pudo ver que estaba profundamente dormida. Trató de buscar con la mirada a mi hermana, pero no la encontró. Trató de gritarle a mi madre para que despertara, pero fue inútil. No pudo pronunciar ningún sonido. La desesperación lo invadió. Tal vez por el miedo o por instinto, recurrió como último recurso a la oración de la Magnífica, pidiendo la protección de Dios para su pequeña familia. A mitad de la oración, pudo mover los brazos y los estiró para formar una cruz con su propio cuerpo, cubriendo a mi madre y a mi hermana, que se encontraba centímetros más abajo de donde la habían colocado para dormir. Con mayor fe, siguió rezando, y que se percató que algo o alguien jalaba a mi hermana hacia abajo, tratando de sacarla de la cama y de su protección. Fue tan grande su instinto de protegerla que pudo moverse e incorporarse,
y no podía creer lo que veía. A los pies de la cama, con la mirada fija en ellos y con las alas extendidas, se encontraba una enorme guajolota, y del pico le salía una especie de hilo, con el cual tenía sujeta a la bebé de ambas piernas, para poder así jalarla. Mi padre, aunque todavía se sentía con el cuerpo adormecido, pudo sostener a la bebé y siguió rezando para que no se la llevara. No supo cuánto tiempo estuvo así, pero en el momento que el canto del gallo se escuchó, la guajolota salió despavorida por la ventana y él pudo moverse al fin. Trató de despertar a mi madre y le costó mucho trabajo. Cuando despertó, juntos revisaron que la bebé estuviera bien, mientras él le contaba lo sucedido y llegaron a la misma conclusión. Ese ser que los atacó, en ambas ocasiones, se trataba de una bruja, o como los ancianos la llaman, una tlahuepuchi, aquel horrible ser que se alimenta de la sangre de los bebés no bautizados. Cada año íbamos mi familia y yo a la fiesta patronal de mi pueblo, excepto el año en el que mi hijo nació. Mis padres me lo prohibieron, ya que existe el mito de que los bebés no bautizados suelen ser atacados durante la noche por brujas que se alimentan de su sangre. Este sería el año en que mi hijo conocería al resto de la familia. Cuando llegamos, todos nos recibieron muy emocionados por conocer al bebé. Una tía me preguntó por qué no había asistido el año pasado, y le expliqué que mi bebé tenía pocos días de nacido y por lo tanto no estaba bautizado aún. Mi tía lo comprendió y siguió preparando la comida para la fiesta. Una de mis primas comentó: después de lo sucedido hace unos meses, fue la mejor decisión. Aunque tal vez eso no sea suficiente, pero no te preocupes, tomaremos las medidas necesarias y pondremos protecciones en toda la casa y cuidaremos al bebé. La miré sin entender y nos contó que hace unos meses, cuando se levantó la cosecha de maíz, llegaron algunos trabajadores de pueblos vecinos y que les estaban dando hospedaje en las casas cercanas a las tierras de siembra. En una de ellas había una bebé de 3 meses. Ya había pasado algunos días y en esa casa se hospedaban 2 amigos. Una mañana se levantaban para ir a trabajar y escucharon un llanto desolador. Ellos, al ir por su desayuno, encontraron una escena horrible. La joven madre estaba abrazada al pequeño cuerpo inerte de la bebé. Al hablar con el resto de la familia para saber si podían ayudar en algo, la familia les dijo que la bebé había sido atacada por una bruja. Uno de los amigos se acercó a la bebé y pudo ver los moretones que cubrían cada parte del cuerpo. Fue tanta su rabia que salió al patio y gritó: «¡Maldita seas! Y te pudras en el infierno. ¿Cómo pudiste hacerle esto a este bebé? A un ser tan inocente. ¡Cobarde! Ponte con alguien de tu tamaño. Te reto a que te enfrentes a mí». El otro amigo lo tranquilizó y ayudaron con los preparativos del funeral. Estuvieron un momento en el velorio, pero tenían que descansar para seguir su jornada al día siguiente. Así que se fueron a dormir y no pudieron acompañar a la familia durante el resto de la noche, que duraría el velorio. Al día siguiente, cuando fueron a despertarlos para que desayunaran y se fueran a trabajar, solo uno de ellos salió de su cuarto. El otro amigo seguía en el cuarto que le asignaron. Todos pensaron que estaba muy cansado por lo vivido el día anterior, así que su amigo terminó de desayunar y fue a tratar de despertarlo, para que no se les hiciera tarde. Tocó varias veces y ningún ruido se escuchaba. Ya estaba preocupándose. Fue con el dueño de la casa y le preguntó si tenía una copia de la llave para abrir la puerta de ese cuarto. El dueño dijo que sí, y lo acompañó para abrir la puerta, para saber por qué el señor no respondía. Jamás imaginaron que lo que encontrarían al abrir esa puerta sería el cadáver de su amigo, con el torso desnudo y cubierto de moretones. La bruja había aceptado el reto y ella fue la que ganó. Si tienes algún relato o evidencias en foto o video de experiencias paranormales y quieres compartirla, no dudes en mandarlos a mi correo. Suscríbete, dale manita arriba y activa la campanita para las notificaciones. Y por favor, comparte este video. Sé parte de la familia del Ángel de la Noche y ayuda al crecimiento de esta comunidad con tu apoyo. Muchas gracias. Y recuerda que la noche es la puerta para nuestros miedos.